El día de hoy trabajamos, como ya les había indicado, sobre Bárbara Rogoff, los aportes que ella ha hecho. Ni bien termine nuestra clase virtual, vamos a enviar el documento de lectura. Un extracto del libro que ella ha escrito sobre los planos de la actividad sociocultural. Y que los vamos a ir leyendo. ¿Qué es lo que nos va diciendo Bárbara Rogoff? Este esquema que ustedes están viendo es la organización de su plano teórico, de su marco teórico, de cómo está entendido el proceso de aprendizaje y qué elementos van integrando en el aprendizaje y cuál es la importancia de la cultura, la identidad y los elementos sociales que van a integrar a estos procesos. Bárbara Rogoff habla en primer lugar de que el individuo, la persona que va a aprender, o el aprendiz, que así lo menciona, es insertado e integrado a la comunidad. Es decir, que para poder generar un aprendizaje es el entorno el que nos inserta y nos va a permitir aperturarnos a un nuevo aprendizaje. Pero un aprendizaje a partir de la necesidad de la persona de pertenencia, o sea, la necesidad de poder hacer algo. Y esa necesidad de pertenencia, esa necesidad de contribuir, va a generar procesos de identificación con el entorno cultural al cual se circunscribe, al cual se va a escribir o al cual se va a autoinscribir si vamos a relacionar con la primera lectura de nuestra materia. Pero por otro lado, esta demanda de integración, de pertenencia, va a permitir que los demás, al integrarlo, lo orienten, lo guíen, lo acompañen, se haga un acompañamiento en su aprendizaje. Por lo tanto, por lo que nos va reflexionando Rogoff, el aprendizaje se lo hace a partir de la observación y a partir de la contribución. O sea, no nos quedamos pasivos como aprendices, nos quedamos en una posición activa, ayudando, haciendo, em, alcanzando algo. Y el componente es colaborativo y de carácter flexible, no es cerrado, donde el aprendizaje se da del profesor al estudiante, sino que es flexible en el sentido de que el individuo aprende, pero también al mismo tiempo puede dar pautas de una enseñanza, combinando con la motivación, las ideas, la iniciativa y que va a generar que todos los participantes, la comunidad y el aprendiz, puedan tener un proceso más dinámico en el aprendizaje. ¿Cuál es la meta de aprender? La meta de aprender desde Rogoff es transformar la participación del individuo aprendiendo en consideración y responsabilidad, pero también adquiriendo las destrezas, las competencias necesarias. ¿Para qué se hace todo esto? O sea, la meta de aprender es el colaborar, el tener responsabilidad, pero para pertenecer a la comunidad y contribuir mediante su aporte, mediante el accionar que tiene como individuo. Se va aprendiendo mediante una atención amplia, eso es la observación, y además es intensa, es todo el tiempo observar antes de hacer. Y poder hacer, poder apoyar, poder contribuir em, a todo lo que vaya a intervenir en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje se lo hace por medio de un acompañamiento guiado, es decir, por las expectativas del entorno, por las expectativas de la familia, de la comunidad o de la gente.
La comunicación en el aprendizaje está basada a partir de referencias compartidas de actividades, del empleo de la comunicación no verbal y de la comunicación verbal, pero también a partir de las dramatizaciones y de las narraciones. El efecto lúdico toma bastante importancia en esta forma de aprender. Y cómo es la evaluación, porque en todo aprendizaje debemos también modular procesos de evaluación. Del enseñante al aprendiz, en un proceso de apoyo se debe ayudar al aprendiz a contribuir, a hacer en la actividad. Pero la retroalimentación, o sea, el que enseña al que aprende y el que aprende al que enseña debe ser adecuado y la contribución, o sea, el retorno debe ser también asimilado y aceptado por aquel que aprende. Por lo tanto, el enfoque que tiene Bárbara Rogoff, como estamos comprendiendo ahora, no es que el aprendiz va a captar aprendizaje directamente porque el profesor le dicte o la profesora o el guía le dicte una actividad, un tema, sino va a aprender en función de que el aprendizaje se convierte en un fenómeno social. Un fenómeno social en el que el individuo ansioso de aprendizaje va a tomar parte activa porque desea integrarse a esa comunidad, desea formar parte. Y formar parte es tener una identidad. Bárbara Rogoff nos va a hablar de planos de la actividad sociocultural. Es decir, que se van a identificar procesos personales, procesos interpersonales y procesos comunitarios que van a tener en cuenta tres características, ¿no? Y se los llama planos porque integra elementos propios de ese objeto de estudio, de ese sujeto de estudio que conllevan al aprendizaje. Por un lado, el aprendizaje como tal. Por otro lado, se habla de la participación guiada, que ya lo mencionábamos en, en la diapositiva anterior, en el esquema del marco teórico de Bárbara Rogoff, y en la apropiación participativa, que es el asumir, el tomar el conocimiento como parte importante de uno mismo. ¿Qué es lo que va diciendo Bárbara Rogoff en todo este su enfoque, en todo su desarrollo teórico? Que no es un individuo ni es solo el ambiente los que van a generar este proceso, sino que es desde un enfoque social, cultural. Tiene que ver con las características, la identidad del entorno en el cual se está desenvolviendo el aprendiz, el niño. Y la actividad se puede observar a partir de tres planos que pueden ser, eh, por un lado, inseparables porque están íntimamente ligados y que en diferentes momentos del proceso puede ser el centro del análisis y mantener a los otros tres hacia el fondo. Me refiero a los tres planos del aprendizaje, ¿no? Al aprendizaje, a la participación guiada o a la apropiación participativa, ¿no? Entonces, en muchos casos es uno el que muchas veces toma un papel importante y los otros están vinculados, pero como en un segundo plano, como si no fueran muy resaltantes, pero están implícitamente insertos en el proceso como tal. Nos sigue diciendo Bárbara Rogoff, debemos plantearnos el observar estos tres planos. Por un lado, los individuos forman parte de muchas actividades, actividades que hacen a la vida comunitaria, no solamente comunidad como un entorno rural, ¿no? Sino la comunidad que puede ser entendido como la comunidad familiar, la comunidad educativa, la unidad educativa, el colegio, la iglesia, que es una comunidad religiosa,
la sociedad, la OTB, depende el entorno grupal en el que se esté insertando el individuo. Y vamos a tomar en cuenta la comunidad como ese entorno que tiene una vinculación afectiva, emocional, que va a promover procesos de identificación con el aprendiz. Por lo tanto, repitiendo lo que nos plasma Bárbara Rogoff, al ser los individuos integrantes en muchas actividades de la comunidad o de otras comunidades, se involucra, participa en varios procesos y de esos procesos, muchos son procesos rutinarios, cotidianos de la vida diaria. Algunos son implícitos, es decir, se sobreentiende lo que se quiere hacer y algunos son explícitos, son tácitos y explícitos, ¿no? Entonces, es importante darnos cuenta que al momento de estar en la comunidad, en la diversidad de la comunidad, en las características, vamos a involucrarnos con muchas actividades, desde aquellas que hagan referencia al mantenimiento en cuanto a higiene o al mantenimiento afectivo. ¿Y cuál es el rol que tiene cada participante? Lo va asignando la misma comunidad. Por estos procesos de participación en estas actividades que estamos mencionando, los aprendices se van preparando para una futura participación en situaciones semejantes. Por ejemplo, cuando la familia va promoviendo un proceso de enseñanza de un hábito cotidiano, por ejemplo, la limpieza, el aprendiz, el niño, va trabajando también desde donde puede e imitando lo que hacen los padres y lo que hacen los hermanos en la réplica de las costumbres de limpieza y que lo va a preparar posteriormente para cuando él tenga que ejercer un rol, un papel más dinámico, más de liderazgo para la réplica de esta conducta. Bárbara Rogoff llama evento a la actividad, ¿no? Evento o acontecimiento por la aparición del suceso. El uso de tal unidad de análisis, como nos plantea en la diapositiva, nos va a permitir reformular las relaciones entre el individuo y el entorno social y el entorno cultural. ¿Por qué? Porque cada uno está implicado en el otro. No, no se puede concebir la separación de la sociedad, de la familia, sin involucrar al niño o al adolescente o a la madre o al padre, al individuo. Entonces hay una relación intrínsecamente vital entre estos integrantes. Por eso es que nos plantea la autora que no podemos dejar de tomar en cuenta esta característica de vinculación. ¿Por qué? Porque los fenómenos en los cuales los individuos participan van desarrollando la misma sociedad del mismo individuo, pero también otros miembros que al mismo tiempo plantean diferentes actividades o actividades que van vinculadas a la motivación, a la dinámica del grupo. Las características de la actividad sociocultural en la que tienen estas actividades hacen referencia al carácter personal e interpersonal, o sea, de integración con el entorno en el que se encuentra. Y hace el individuo, a medida que va aportando desde su forma de entender la realidad, desde su forma de hacer las cosas, va aportando en diferentes momentos al logro de la meta a la que están llegando. Bárbara Rogoff en su libro, bueno, en realidad en sus libros, va a plantearnos estos tres planos o estos tres procesos y los va planteando desde una relación con el entorno, ¿no? O sea, con el plano en el cual se integra. Si bien el aprendizaje
Rogoff lo menciona como apprenticeship, tiene que ver con la relación comunitaria, institucional, como un elemento macrosocial, como el entorno más amplio. ¿Por qué? Porque integran varios actores en ese proceso de aprendizaje. Cuando se habla de la participación guiada, hace una referencia al individuo que aprende y a otra persona que orienta, que guía, o a otras personas. Por lo tanto, es un plano interpersonal. Y a la apropiación participativa, que es la capacidad del individuo de poder integrar esos nuevos aprendizajes en su esfera de conocimiento. ¿Qué es lo que hemos hablado cuando tomábamos en cuenta a Vygotsky? Vygotsky nos va a tomar dentro del proceso de la conciencia justamente estos elementos. El aprendizaje se lo va a realizar desde dos elementos. Aprendemos primero socialmente. Para Bárbara Rogoff es esto, el aprendizaje y la participación guiada, y el aprendizaje interno, internalizado por el individuo, que tiene que ver con lo personal, que es la apropiación, pero a partir de la participación, de la ejecución y de la contribución que dé el individuo a esa comunidad. ¿Qué es lo que nos va hablando del aprendizaje? Bien, en el aprendizaje lo que nos va mencionando es lo siguiente, que los individuos no son sujetos pasivos, que los individuos, las personas, están en una situación de actividad, de una actividad netamente social, de una actividad que tiene que ver con una relación, con una organización social, pero con características organizadas. Pero también en sus propósitos está el hecho de la participación de un individuo, que es el aprendiz, con menos experiencia. Y el aprendizaje, o sea, la participación del aprendiz no es a los 10 años. El aprendiz, en la experiencia de Bárbara Rogoff, se inicia desde las etapas más tempranas, cuando el niño puede movilizarse, tiene la noción de darse cuenta, de plasmar en juego y en el ejercicio de roles la capacidad de jugar con el rol de la mamá o del papá. En el aprendizaje se va a tomar en cuenta las destrezas, o sea, que vaya desarrollando ese aprendizaje de las habilidades que debe tener en aquellas actividades que le van a permitir integrarse culturalmente a su entorno, que le van a permitir integrarse dentro de una educación escolar en el ámbito académico, o que vaya a permitir fortalecer las relaciones familiares, intrafamiliares en el clima familiar, ¿no? Entonces, este tipo de habilidades, no necesariamente destrezas relacionadas con lo académico, sumar, restar, multiplicar, son las que son realmente validadas desde este enfoque, sino aquella destreza de, por un lado, identidad, pero por otro lado, de fenómeno emocional. Bárbara Rogoff también nos dice que la idea del aprendizaje va a centrar la atención en la actividad como tal. ¿Por qué? Porque las relaciones del entorno con los otros aspectos de la actividad misma y que integran, van a permitir plasmar en esa dinámica
la vinculación de lo económico, la vinculación del plano espiritual, la vinculación del plano de la organización como comunidad. Entonces, no es necesariamente una actividad aislada del todo y aislada de los fenómenos que complementan y que construyen al aprendizaje en la comunidad, ¿no? Sino que van a generar, van a integrar toda la vida misma como tal. El otro elemento es la participación guiada. ¿Y qué es la participación guiada? Son procesos donde se implica, se involucra a otros individuos a partir de una comunicación verbal o no verbal y puedan compartir con otros integrantes una actividad significativa. Entonces, la participación guiada no es un aprendizaje individualizado, es a partir de la integración con otras personas, pero de eventos, de elementos que sean importantes para ese entorno grupal en el momento. Por ejemplo, si vamos a querer estimular un aprendizaje de normas y reglas, ¿qué mejor manera para poder trabajar normas y reglas con niños que jugando? Jugando, instaurando las reglas del juego. Entonces, obviamente el aprendizaje de normas, reglas, disciplina va a funcionar por las características lúdicas con las que se está trabajando y por la significación, la importancia que le va a dar el entorno grupal a ese proceso lúdico basado en reglas que se está estimulando. La interacción no tiene que ver solamente la participación de cara a cara, sino las coordinaciones que no necesitan una presencia física, es decir, que vayan a permitir, aunque no estemos directamente vinculados físicamente, el poder relacionarnos a distancia, ¿no? Llamada de teléfono, la realidad que estamos teniendo ahora, un proceso virtual que no excluye al aprendizaje de la participación guiada. Por ejemplo, la experiencia que ustedes han tenido cuando han filmado a su familiar explicándoles, enseñándoles algo, tiene que ver con una participación guiada y la grabación se convierte en un instrumento de participación guiada sin que sea una interacción física, cara a cara. ¿Por qué? Porque la grabación se convierte en un elemento de evidencia copresencial, que está presente pero que al mismo tiempo no es presencial. Y la participación es la observación como la implicación en la actividad, es observar y es hacer. Lo que en algún momento alguno o alguna de ustedes, su pariente les ha dicho, ven, vas a tocar cómo es la masa, vas a oler, siente tus manos, huele, toca cómo es y aprende. A eso se refiere con la implicación en la actividad. Y la guía tiene que ver por los valores, por el acompañamiento grupal que se vaya a hacer o dependiendo de las características del aprendizaje, se convierte en un acompañamiento comunitario porque a nivel social, a nivel comunitario, de repente se quiera reforzar un aprendizaje cultural y es necesario un acompañamiento de la comunidad. Como por ejemplo, ¿no? Cuando estamos con una culminación de año escolar en el kinder y son niños que van a pasar a primero de primaria, socialmente hacemos un ritual de rito de pasaje de una situación a otra situación, de un grado a otro grado. Y pasan en un acto a primero de primaria. Y como sociedad educativa, la escuela, acompañan a estos niños en ese ritual a asumir su tarea de niños que se encuentran en un proceso más evolucionado de aprendizaje. Pero no es algo que dice el Ministerio de Educación que se tiene que hacer. ¿De dónde sacamos esta idea de que se debe hacer un ritual en ese sentido? Por el componente cultural en el que vivimos,
por las características sociales en las que estamos, por el acompañamiento, por el proceso de guía para que se dé un nuevo aprendizaje de la nueva situación que el niño va a vivir en primero de primaria. Y la apropiación participativa que hace referencia al entorno es el modo en el cual los aprendices van a transformar la actividad, ¿no? Han visto, han observado y ahora toca el tiempo de generar la transformación para aprender, para poder perfeccionar y liderar en futuras participaciones. Al mismo tiempo es un proceso que también es personal porque es un compromiso que uno asume con una actividad. Y las personas con ese proceso personal van cambiando la situación, o sea, van adaptando la situación gracias a los conocimientos previos y gracias a la participación del individuo. Es decir, que una vez que el individuo ha observado, ha tenido la experiencia de tocar, de sentir, va a poder transformar ese producto bruto, lo diremos así, ese aprendizaje, lo va a transformar, lo va a cualificar a partir de los aprendizajes previos que ha tenido. Por un lado, por la observación, otro por la transmisión de conocimientos de repente de algún miembro familiar importante y que va a generar un proceso de aprendizaje. Esto es lo que les tengo preparado de Bárbara Rogov. Pero ¿qué es lo sumamente importante? Que en el aprendizaje no vamos a aprender en cubículos separados, encerrados con 2 o 3 libros. El aprendizaje se va a consolidar siempre y cuando el aprendiz tenga esa voluntad de querer aprender para contribuir. Porque si no está la noción de contribuir, de dar algo para aportar a esa comunidad, familia, escuela, no se puede hablar de un aprendizaje social, sociocomunitario. ¿Por qué? Porque parte de un interés personal del individuo. Entonces, aquí lo que se rescata es lo que en Latinoamérica se lo ha vivido desde mucho tiempo atrás. La forma como aprendemos, la forma como acompañamos y cómo la familia retroalimenta en estos nuestros procesos de aprendizaje a los niños, a los adolescentes y también a nosotros los adultos en un proceso de adquirir nuevos conocimientos. Preguntas que tuvieran sobre este enfoque teórico. ¿No tienen preguntas? Dice, en una consultita, disculpe. Dime. En esta cuestión, la cuestión del aprendizaje, digamos, por parte del que, bueno, de los que están enseñando, ¿no? O sea, los enseñan, ¿cómo sería eso? Los que están aprendiendo, Los ¿cómo se, aprendices. los aprendices, cómo se, por un decir, no tienen la voluntad de poder, de querer aprender? ¿Cómo se les puede poner la iniciativa para que ellos, digamos, puedan tener esa motivación de aprender y todas esas cosas? Ya. Bárbara Rogov retoma de Vygotsky el uso de los artefactos culturales. ¿Y cuáles son los artefactos culturales? La palabra, el arte, las matemáticas. Por ejemplo, si yo soy la guía, la que enseña, y tengo 4 jovencitas que quieren aprender a cocinar y yo sé cocinar. Entonces, a mí me interesa que aprendan a cocinar porque a nivel familia podemos tener una microempresa de comida. Entonces, ¿qué hago? Utilizo mis artefactos culturales, la palabra. Chicas, vamos a aprender a hacer algo. De repente nos sale muy bien y podemos tener nuestro propio negocio. Vamos a aprender
a preparar cosas ricas, pero también vamos a aprender a cómo manejar nuestro negocio. Hay que hacer esto para poder tener ganas de superarse en la vida. Las palabras en cuanto motivación, en cuanto eh, energía que les das a los otros, en cuanto vida, si quieres llamarlo así, se convierten en esos elementos que van a generar esa motivación. Obviamente, chiquillas que quieren aprender, que quieren salir adelante, no van a decir no a aprender algo. Claro, se puede dar un fenómeno de ruptura cuando hay contaminantes, así lo llamamos, contaminantes familiares. ¿Cómo le vas a enseñar a cocinar a mi hijita si mi hijita no ha nacido para ser cocinera? Mi hija ha nacido para que le sirvan los otros. No, 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 yo me la llevo, pero ella quiere aprender. No, 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 yo me la llevo. En ese sentido, hay un contaminante vocacional, contaminante emocional, contaminante cultural, pero del entorno familiar que puede limitar la motivación del aprendiz. ¿Ya? Y eso hay que tomar en cuenta porque es una variable. ¿Cómo me la vas a enseñar si mi hija ha nacido para que le sirvan, no para servir? Pero desde ya, los seres humanos, desde muy chiquititos, y eso tú te vas a dar cuenta con la experiencia de tus hijos, desde muy chiquititos imitan cómo en la familia hacemos las cosas. Cuando estamos preparando pan, desde muy chiquititos y ven la masa, quieren ayudar a hacer el pan. Pudiendo sin poder, agarran la masa y pudiendo sin poder, hacen los bollitos del pan, pudiendo sin poder, aplanan el pancito para dejar leudando, ¿no? Pero esa experiencia de involucrarlos en la actividad genera mayor motivación, mayor validación. ¿Por qué? Porque lo estamos integrando a un proceso de actividad familiar y esa actividad en ese momento es la identidad que se está jugando. En, quería mostrarles ahora un video, pero se los voy a mandar el link para que no coman, no les coma muchas megas el programa. Hay una youtuber hermosa, bien cochabambina, que nos enseña a preparar un silpancho bien cochabambino. Y nos dice así, ¿no? Así tienes que hacer, así tienes que golpear, así vas a hacer. Y bonito nos habla entre castellano y quechua. Y ustedes saben que cuando te habla con cariño y en el quechua te hablan con cariño, te motiva, te nace como que una energía más fuerte que te involucra a hacer las cosas. ¿Y qué es lo que te está hablando? Es tu identidad, es tu identidad. Entonces, dentro de esa característica identitaria, uno quiere vincularse a aquella característica social. Entonces, los niñitos quieren ser validados por la familia y se ponen a hacer las cosas. Nosotros que queremos hacer las cosas para nuestra familia y al mismo tiempo ser validados por nuestra familia, ¿no? Ser validados en el trabajo, ser validados en la universidad, ser validados por sus docentes, que se les dé valía por lo que hacen, por lo que se esfuercen. Y es parte de la dinámica humana. Y en cuanto recibimos esa característica de valía, más vinculados nos sentimos y más demanda tenemos a aquel que nos está enseñando, al enseñante, al profesor, al guía, ¿no? Profe, ¿me puede explicar más? O eh, señora que está explicando cómo hacer la comida tan rica, no he entendido cómo tengo que golpear la carne, cómo tengo que martajar la carne, ¿cómo debo hacer? Así debo mover mi mano. Ah, ya. Ah, ya. Entonces te genera esa vinculación. Entonces, para que haya motivación en los aprendices, debo partir de mis em, elementos, de mis instrumentos culturales. La palabra, la escritura, el arte, estas herramientas culturales, los videos, todo aquello que haga referencia a inducir, a incentivar. En los niños es el juego. Vamos a jugar a cocinar todos. Tú te encargas de pelar papas. Ay, tan chiquito le vas a enseñar, desde chiquitos aprendemos. A ver, tú vas a sacar los ojitos de las papitas. Así hay que sacar. Así, mamá, así, bravo.
Entonces, ese bravo, que en psicología conductista es un reforzador positivo a partir de la palabra, dentro del enfoque sociocultural que nos está plasmando Bárbara Rogoff, tiene que ver con un proceso de acompañamiento guiado, validación social. ¿He podido responder tu pregunta? Sí, muchas gracias, licenciado. Sí, porque, bueno, en mi caso es un poco diferente, ¿no? Digamos, yo vivo acá con hartos niños igual, pero lo que usted me dijo es muy cierto, porque, digamos, trato yo, digamos, de ayudarles, de tratar de que todos sean iguales, de que traten de colaborar y trabajar, ¿no? Pero lamentablemente a veces los papás somos los que jugamos un papel muy importante, ¿no? Porque, ay, que no lo estás haciendo. Sí, pues es el contaminante cultural que decimos, el contaminante de la familia. Pero, ¿qué hacer en un entorno familiar que queremos mantener determinado orden, por decir, ¿no? Entre adultos, Vamos ponernos de rápido. acuerdo. ¿Será? Digo. Claro, hay que ponernos de acuerdo entre adultos y en eso que nos ponemos de acuerdo entre adultos, decir, mira, estas son las reglas que vamos a trabajar en la casa, mira, esto vamos a organizar, o el día de hoy es día de lavar la ropa y todos aprendemos a lavar la ropa y los más chiquititos, aunque chiquititos, tienen que aprender a frotar porque al mismo tiempo es estimulación visomotriz, van a lavar su calcetín chiquitito, entonces es involucrarlos en las tareas familiares. Eso es sano. ¿Por qué? Porque eso es construir lazos familiares. Y eso es lo que vamos a tener que enseñar a las familias en la sociedad cuando estemos preparados para poder hacer nuestra práctica profesional. Integrar a la familia, pero para que haga cosas vinculadas. Y entre todos reír, entre todos aprender, porque hasta de grandes aprendemos. Ah, había sabido lavar así mi guagua chiquita. A ver, intentaré. Había sido cierto. Los grandes aprendemos de los chiquititos, de los pequeños. Sí, también. Ya, muchas gracias, Licen, le agradezco. Gracias a ti por tu participación. ¿Alguien más quiere participar? ¿Se han dado cuenta que uno de nuestros enfoques de nuestra materia es esto de la participación guiada? Es utilizar el constructivismo de Vygotsky para que puedan ustedes darse cuenta y ser mejores profesionales, pero desde el nivel en el que están. Y es así que vamos a continuar trabajando. Ya, yo les voy a pasar, terminando esta clase, creo que no hay más preguntas, un enlace para que ustedes vean cómo se prepara un silpancho cochala, perdón, mi lapsus, un silpancho cochala. Em, no tienen que hacer nada, escribir nada, simplemente ver y acordarse de la explicación de Bárbara Rogoff, cómo es el aprendizaje guiado. La señora, la youtuber, nos va a enseñar, ella es nuestra guía. La motivación por querer hacer algo, de repente no es tan buena su receta, porque a nivel familia de repente tenemos mejores cosas, pero nos está planteando una experiencia y nosotros decidimos si la aprendemos o no la aprendemos. No, lo importante es que en todo fenómeno social, en todo fenómeno educativo, está involucrado el individuo y la sociedad. El individuo porque quiere participar y ser validado por la sociedad y la sociedad, entendida también como la familia, que integra a este individuo, a este aprendiz, para que pueda contribuir, retribuir, construir lazos, obras, producto y pueda funcionar ese entorno social. ¿Ya? Tengan una linda tarde, tengan un almuerzo de lo más delicioso, lo más tranquilo y que en el trabajo les vaya, pero realmente súper recontra bien. Disfruten esta tarde mucho, que les vaya muy bonito. Nos vemos el día sábado con otra actividad.
Muchas Gracias. gracias, Vicente. Muchas gracias. Gracias, cuídense. Ruth, cuídate, seguimos rezando por tu salud. Besos a la distancia. Buenas tardes, Lice. Bueno, Chao, Luz.